Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un cabecero para la cama. Teníamos puesta esta balda, pero vamos a retirarla y a poner unos palés del ancho de la columna de la parte trasera para tener unas baldas que ya tengo ahí pintadas para hacer un soporte para poner más plantas. Así que nada, vamos a ver cómo nos queda hoy el vídeo. Estas son las baldas que ya tengo pintadas y son las que van a ir en esta parte de aquí, haciendo una balda a lo largo de esta altura aproximadamente. La idea es hacerle un frontal también del ancho de la columna e incluso traer los enchufes para la parte de fuera. Todavía no sé muy bien cómo voy a solucionar, he comprado un par de esterillas para hacer el frontal, a ver cómo quedarán, porque me faltan palés. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo primero que vamos a hacer es retirar la balda. La idea es poner estas tablas a una altura por encima de los enchufes. No sé cómo proceder. Las cuatro podría venir ahí. A mí me gusta la idea de que esté completo hacia abajo. Bueno, aquí tenemos la primera parte. Lo que hemos hecho ha sido poner los dos palés en la pared, primero uno y luego el otro, con un nivel midiendo, y hemos hecho un taladro en la pared. Con un par de alcayatas hemos fijado esos tacos que van a ir al fondo y van a ser los que ahora soporten las baldas. Estoy improvisando un poco sobre la marcha, porque con el material con el que cuento quiero dejar un buen acabado, que quede bonito, pero claro, gastándome lo mínimo. Había comprado unas escuadras con idea de hacerlo como una balda continua, pero como es la parte de atrás de la cama, prefiero que quede como un cabecero más externo, y luego además hay un proyecto de poner un dosel, entonces pienso que quedará así más bonito. La idea es ahora poner estas baldas así. Perfecto. De medida va ideal. Quiero verlo cómo queda. Se cae. ¿Qué podría poner yo aquí? La botella de agua. No pesa suficiente. A ver, ¿cómo puedo hacer yo para ver esto? Es solo para verlo. Vale. Solo quiero ver cómo queda. Vale. Entonces la idea sería eso. Y luego ya no sé cómo intervenir la parte de abajo. Si poniendo estas otras dos baldas que tengo a continuación, vendrían. Yo creo que sí, que esta va a ser la idea. De esta forma queda un cabecero así a lo largo. Me gusta cómo se ven los huecos, porque en un principio había comprado un par de esterillas para cerrarlos y taparlo, pero me parece que lo voy a dejar así. Además ni voy a pintar los palés estos porque no se van a ver. Aquí van a ir plantas y en la parte de abajo quedan cubiertos con esto. Aunque bueno, si lo pinto va a quedar más... va a quedar mejor, ¿no?
Lo pintamos. Bueno, finalmente lo que hemos hecho ha sido abrochar con unos remaches que voy a pintar porque se ven un poco cantosos. Es un dorado un poco fuerte. Bueno, así lo disimulamos un pelín. En esa parte no le he puesto más que un clavo porque está muy apretado. Entonces ese es el efecto un poco final que va a tener el cabecero de la cama. Voy a terminar de montarlo, de arrastrar. Hay que colocar ahora la cama en su sitio, ponerle una funda bonita. Ahí tengo que limpiar aquí detrás. Y en cuanto esté, os hago una toma general de cómo queda. Ahí está mi gato Oslo, que él está encantado siempre de que se hace la cama. Bueno, es el primero y siempre que se hace alguna cosa nueva, el primero que va y lo estrena. ¿Verdad, Oslo, mi amor? Mi vida. Miau, 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 miau. No dice nada. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os pueda dar alguna idea de cómo pues, ir dejando más bonito la casa o cualquier espacio. Al fin y al cabo, mira, para este proyecto no hemos gastado más que 60 céntimos en los tornillos que, bueno, sí, unos 60 céntimos en los tornillos y bueno, 4 tacos donde van las tablas que hemos visto al principio del vídeo. Luego ya sobre esas directamente hemos puesto las baldas, hemos puesto ahí un par de clavos y luego las otras dos. Ya os digo que la forma de haber hecho el corte de este palé ha sido un poco improvisado. Hemos visto que cuadraban las medidas para ponerlo aquí y al final hemos decidido usarlo de cabecero de cama. Os voy a hacer una toma así un poquito más de cerca, que se aprecie ahí mi gato bello. Antes estaba muy bien también con la balda que teníamos puesta, pero de esta forma se pueden poner las plantitas, que era la idea que teníamos. Mira, Helsinki, Helsinki, Oslo.